Bien, el siguiente tópico que vamos a discutir es el de vectores autorregresivos y la idea básica es que lo que vamos a presentar va a ser simplemente una generalización de los procesos univariados de series de tiempo que hemos visto hasta ahora y lo que intentamos hacer, tal como hacíamos en el caso de procesos univariados, es tratar de escribir las consecuencias dinámicas de interacciones, pero ahora de varias variables en el tiempo. Entonces lo que queremos es evaluar no solo cuál es el efecto que tiene sobre, o la dinámica que tiene una determinada serie condicional en sí misma, sino las consecuencias de las interacciones dinámicas de las series en el tiempo. ¿Ok? Entonces tenemos yo qué sé, tipo de cambio, desempleo, crecimiento, inflación, lo que ustedes quieran, y queremos evaluar cómo interactúan estas series y queremos tratar de describir la función de distribución conjunta de estas series y tratar de con eso predecir el comportamiento de las series o tratar de modelar las interacciones que tienen estas series en el tiempo. Lo que vamos a hacer entonces ahora va a ser presentar en primer lugar la manera en que vamos a representar los modelos VAR. Voy a presentarles como un ejemplo particular de el tipo de cosas que vamos a discutir. Vamos a ver que gran parte de lo que hemos visto para series de tiempo univariadas y por eso tardamos tanto tiempo, tal vez yendo con demasiado detalle en la discusión de series de tiempo univariadas, porque todo lo que vamos a discutir ahora, o gran parte de lo que vamos a discutir ahora, van a ser simplemente generalizaciones de lo que ya hemos visto para series de tiempo univariadas. Vamos a discutir después lo mismo que hemos hecho para los modelos autorregresivos y los modelos ARMA. Vamos a discutir qué ocurre cuando queremos estimar los parámetros, cómo hacemos inferencia. Vamos a discutir algo respecto a criterios de selección de modelos, algo de teoría asintótica y de las propiedades asintóticas de los estimadores. Y vamos a entrar ahora a dos discusiones que son probablemente algo más novedosas. La primera de ellas tiene algo que ver con lo que vamos a llamar causalidad Lagrange. No me gusta mucho ese nombre, como vamos a ver un poquito más tarde, yo prefiero llamarlo otra cosa, pero generalmente es conocido así, y vamos a discutir qué es, para qué sirve y para qué no sirve. Lamentablemente, mucha gente que utiliza causalidad Lagrange la utiliza mal, no entiende bien qué es lo que efectivamente causalidad Granger quiere decir y qué no quiere decir. Y después de eso lo que vamos a hacer va a ser generalizar lo que hemos presentado antes con las funciones de impulso-respuesta, solo que ahora va a tener un carácter algo más general porque vamos a intentar ver cuál es el efecto que tiene una innovación de la tasa de interés, por ejemplo, sobre la inflación o sobre el producto, etcétera. Y también vamos a discutir algo respecto a ejercicios de descomposición de varianzas de las innovaciones de estos modelos. ¿Ok? Entonces, lo que pretendo hacer es básicamente cubrir estos seis tópicos. Vayamos entonces por el primero de ellos. El primero de ellos es básicamente tratar de partir con los modelos PAR. Ustedes me dirán, ¿por qué no partimos con algo más general? Entonces, ¿por qué no vemos, en lugar de los modelos que solo tengan componente autorregresivo, también tengan componentes de media móvil? Bueno, esos modelos se llaman los modelos BARMA. Los modelos BARMA son aquellos en los que incorporamos a su vez rezagos de las variables, ¿no es cierto? Y obviamente los BARMAX, por ejemplo, serían aquellos que además incluimos otras variables X, que serían variables exógenas, entre comillas. Pero como hemos discutido antes, en primer lugar, porque prácticamente es bastante más complejo estimar modelos con componente media móvil. Y en segundo lugar, porque puede ser que en la práctica, pese a que no tengamos un modelo que sea, que en realidad sea un modelo autorregresivo, un modelo VAR, con un P relativamente modesto, puede ser que podamos describir razonablemente bien las propiedades estadísticas de una serie. Puede ser que no sepamos cuál es el proceso estocástico detrás exactamente, pero yo que sé, puede ser un ARMA 2.1, por decir algo, pero ese ARMA 2.1 puede ser representable razonablemente bien como un AR4. Y ese AR4 representa razonablemente bien el proceso, aunque obviamente no es un AR4, pero que para fines de descripción estadística del proceso lo hace razonablemente bien. Entonces vamos a discutir solamente modelos del tipo VAR, entendiendo que obviamente podríamos generalizar esto para modelos también de media móvil. ¿Ok? Entonces, la idea básica es que vamos a hacer todo lo que hemos hecho antes, lo vamos a generalizar. Entonces, donde había una Y minúscula, ahora va a ser una Y mayúscula. Entonces, lo que tenemos acá es que en lugar de ser una sola variable, acá tenemos n variables. Entonces, lo que tenemos es que hay n variables y queremos tratar de describir la distribución conjunta o las interacciones dinámicas de estas n variables en el sistema. Estas n variables serían variables, entre comillas, endógenas y por lo tanto sería, por ejemplo, yo qué sé, tipo de cambio, real, desempleo, inflación, tasa de interés, por decir algo, que serían las variables sobre las cuales estoy interesado en caracterizar su trayectoria temporal. Entonces, no es solo una variable, que sería el caso de n igual 1, en ese caso estaríamos en un modelo ARP, sino que se llama un vector autoregresivo justamente porque la variable dependiente es un vector de variables dependientes. No es una variable, sino son varias variables.
La constante que antes era un escalar, ahora va a ser un vector, porque en cada una de estas ecuaciones vamos a tener, digamos, si lo colocamos así, nuestro y sub t mayúscula es simplemente la variable 1 en el periodo t, la variable 2 en el periodo t, hasta la variable n en el periodo t. Este sería nuestro y, ¿no es cierto? Entonces es un y mayúscula, ya no sería y minúscula, y acá tenemos cada variable con y minúscula, la variable 1, la variable 2, hasta la variable n, serían las variables que están en el periodo t tratando de ser descritas, ¿ok? Entonces nosotros creemos que estas variables dependen de una constante para cada una de estas ecuaciones. Nosotros tenemos como n ecuaciones y por fila, la fila 1 nos describe la ecuación para la variable 1, la fila 2 para la ecuación 2, la fila 3 para la ecuación 3, etc. ¿Ok? Y finalmente, entonces, creemos que estas variables dependen de p rezagos de sí misma, pero no solo de p rezagos de sí misma, que sería un modelo autorregresivo puro, sino que también dependen de p rezagos de las otras n variables del sistema. Entonces, acá la inflación, por ejemplo, depende de p rezagos de la inflación, pero también depende de p rezagos de la tasa de interés, del desempleo, de lo que fuera que sean las otras variables que están metidas en nuestro n de acá. Y por lo tanto, entonces, dado que los y eran unos vectores columna de dimensión n por 1, entonces los phis, que eran que antes eran un escalar, el phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3, ahora son matrices de dimensión p, perdón, n por n, ¿no es cierto? Donde entonces tenemos el phi sub 1, por ejemplo, tendríamos, si lo queremos colocar así, nuestro phi sub 1 mayúscula va a ser simplemente el phi sub 1, 1 hasta el phi sub 1 n, y acá tenemos el phi sub n1 hasta el phi sub nn, ¿no es cierto? Entonces tenemos el phi sub 1, 1, nos dice cómo reacciona la variable 1 ante el primer rezago de la variable 1. Acá nos dice cómo reacciona la variable 1 hoy día ante el primer rezago de la variable n del periodo anterior. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, estas matricitas que tenemos acá, estos phi sub 1, phi sub 2, phi sub 3, etcétera, lo que hacen es que nos van diciendo cómo se relacionan cada variable con p rezago, con p rezagos de cada una de las n variables del sistema. ¿Ok? Entonces, estas phis mayúsculas son matrices de dimensión n por n cada una. ¿Ok? Y a su vez tenemos estos shocks donde cada ecuación tiene un shock. Cada u tiene un shock. Asumimos que la esperanza de los u's es igual a 0 y asumimos a su vez que la esperanza de los u transpuestas, ahora a diferencia de lo que teníamos antes, los u cuadrados antes, ¿no es cierto? Que asumíamos que eran homocedásticos, acá podemos asumir que siguen siendo homocedásticos los u's, pero recuerden que a su vez ahora tenemos que los u's son un u para cada ecuación. Entonces tenemos el shock de la tasa de interés, el shock del tipo de cambio, el shock del producto, el shock de lo que fuera, y por lo tanto entonces esta matriz omega de acá es la matriz que nos dice cuál es la matriz de varianzas y covarianzas de los shocks contemporáneamente. Entonces, en la diagonal principal de omega, ¿sí? En la diagonal principal de omega, vamos a tener, yo que sé, perdón, en omega, ¿no es cierto? Vamos a tener en la diagonal principal, vamos a tener, yo que sé, llamémoslo sigma 1, 1 hasta sigma nn, ¿no es cierto? Entonces acá nos estaría diciendo cuál es la varianza del shock de la primera ecuación, ¿sí? Digamos que era el tipo de cambio. Y esta es la varianza del shock de la ecuación n, que digamos que era, yo qué sé, la tasa de desempleo. Y acá tenemos un sigma 1, 2 hasta el sigma 1n. Entonces lo que nos dice esto es cuál es la covarianza contemporánea entre el shock de la ecuación 1 y el shock de la ecuación 2. Y acá está el shock de la ecuación 1 y el shock de la ecuación n. Obviamente acá el sigma n1 va a ser igual al sigma 1n porque es una matriz de varianza y covarianza, por lo tanto es simétrica. Todo lo que está a este lado de acá tiene que ser igual transpuesto a lo que está acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, esta matriz de varianza y covarianza nos entrega cuál es la respuesta contemporánea que tienen cada una de las variables del sistema ante cambios de otra variable, otro shock en el sistema. ¿Ok? Y finalmente, la otra cosa que asumimos es que la matriz de varianza y covarianzas de U sub t con U sub tau transpuesta, cuando t es distinto de tau, es decir, cuando estamos evaluando esto para el shock, de cualquier shock en el periodo t, con cualquier shock en el periodo s, donde s es distinto a t, eso es igual a 0. Entonces lo que estamos asumiendo es que acá que los errores son ruido blanco, pero en un sentido más fuerte que el que teníamos en un proceso autorregresivo, porque estamos asumiendo que los errores son ruido blanco en sentido vectorial.
Es decir, que el shock de la ecuación 1 está correlacionado contemporáneamente con los shocks de las otras ecuaciones, potencialmente, pero no está correlacionada con el pasado de sí misma, el shock de la tasa de interés, no está correlacionado contemporáneamente, no está correlacionado con el shock pasado de la tasa de interés de un periodo 2, 3, 4, 5, 6, entonces ruido blanco en ese sentido, pero tampoco está correlacionado con el pasado de los shocks de la ecuación de déficit fiscal o la ecuación de otra cosa, con los rezagos de esos shocks, ¿no es cierto? La matriz de varianza y covarianza entonces es omega si es que t es igual a tau y si es cero si es que t es distinto de tau. No hay interacciones que no sean interacciones contemporáneas entre los shocks y los shocks entonces son ruido blanco en sentido vectorial. ¿Ok? ¿Qué otra cosa hemos hecho cuando hemos visto un proceso autorregresivo? Entonces, por ahora, asuman que el n es igual a 1. Si es que el n fuese 1 y si es que las condiciones para que el proceso sea debidamente estacionario existiesen, entonces sabemos que la esperanza incondicional de este proceso va a ser simplemente c dividido 1 menos phi 1 menos phi 2 menos phi 3 menos a. Acá lo que va a ocurrir entonces es que para sacar la esperanza incondicional, si es que el proceso es debidamente estacionario, todavía no he dicho cómo vamos a determinar que el proceso es debidamente estacionario, pero si es que el proceso es debidamente estacionario, acá puedo sacar cuál es la esperanza incondicional de cada una de las n variables de este sistema, simplemente aplicando el operador esperanza incondicional. Acá voy a tener mu, 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 acá esto sería 0. Despejo el valor de mu y recordando que las phis son matrices, por lo tanto entonces llegaría a esta que sería la esperanza incondicional de las n variables en el sistema. Obviamente para que eso funcione yo necesito que el proceso sea debidamente estacionario, ¿no es cierto? Por ahora entonces estamos asumiendo que es debidamente estacionario, después de discutir un poco qué ocurre cuando el proceso no es debidamente estacionario, cuando por ejemplo alguna de las variables en mi sistema no es estacionaria. Vamos a discutir eso con un poquito más de calma en unos minutos más. Exactamente igual como hemos hecho antes, si yo tuviese un proceso var P, yo puedo representar el proceso var P como si fuese un proceso var 1 en representación de estado-espacio. Entonces, la manera en que hemos hecho eso es que hemos creado nuestra variable E chistosa, y el E chistosa la estamos haciendo acá en desviaciones a la esperanza incondicional, y por lo tanto, entonces, creamos una matriz F. La matriz F de antes era una matriz de dimensión P por P, ¿no es cierto? Acá la matriz F va a ser de dimensión NP por NP. Entonces, supongamos que tengo un var 4, es decir, P es igual a 4, y n es igual a 3. Entonces tengo 3 variables en mi sistema. Entonces la matriz F va a ser de dimensión 12 por 12, va a ser 3 por 4. ¿Sí? 12 por 12. Donde en los primeros componentes estarían todos los phis de acá, exactamente igual a lo que había hecho en el proceso autoregresivo, solo que ahora en lugar de ser un proceso autoregresivo, acá en lugar de ser escalares, en lugar de ser un vector fila, acá lo que tengo es una matriz, otra matriz, otra matriz, otra matriz, cada una de estas de dimensión n. Entonces las primeras n filas de la matriz F estarían dadas simplemente por las matricitas, las submatricitas que tengo acá. ¿Sí? Luego, ¿qué hemos hecho después de eso? Hemos creado una gran matriz de identidad. Acá la gran matriz de identidad va a ser de dimensión n por p menos 1 por n por p menos 1, o sea, np menos 1 por np menos 1, ¿no es cierto? Una gran matriz de identidad. Y al final, una gran matriz de ceros. ¿Sí? ¿De qué dimensión tiene esta de acá? Tiene en términos de filas n p menos 1 y en términos de columnas tiene n. ¿Sí? Entonces, como ven, esta matriz F es exactamente igual a la que hemos hecho para el caso de un proceso autoregresivo, solo que ahora lo estamos haciendo para un proceso de vectores autoregresivos, donde en lugar de tener una sola variable, en lugar de que n sea 1, tenemos n igual a bueno, lo que fuera, ¿no es cierto? N distinto de 1. Y por lo tanto, entonces, un proceso var cualquiera puede ser representable como un proceso var 1, entre comillas, en su representación estado-espacio. Recuerden que hemos hecho para tratar de mostrar esta estacionalidad débil en el caso de un proceso ARP, ¿no es cierto? Que hemos dicho que para que el proceso sea débilmente estacionario necesitamos que todos los módulos de los eigenvalues de la matriz F estén dentro del círculo unitario. ¿Qué creen que necesitamos acá? Exactamente lo mismo. Por lo tanto, entonces, lo que tenemos que hacer es ahora sacar los NP eigenvalues de nuestra matriz F y sacar los módulos de estos NP eigenvalues y evaluar que los NP eigenvalues sean menores que 1 en módulo, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, esto es exactamente igual a lo que hemos hecho antes. Y obviamente cualquier proceso var en el cual todos los eigenvalues estén dentro del círculo unitario en módulo, va a tener una representación var MA infinito. Por lo tanto, entonces, la verdad es que
tal vez hasta da un poco de vergüenza ajena el empezar a discutir esto de acá, porque es exactamente igual a lo que hemos hecho en el caso de un proceso autorregresivo, solo que ahora lo estamos generalizando para cuando tenemos más de una variable. Por lo tanto, entonces, la cuestión está de las condiciones bajo las cuales el proceso es debidamente estacionario son trivialmente simples. Vamos a discutir un poquito más tarde qué ocurre cuando, por ejemplo, tenemos algo que falla en términos de estacionalidad. Vamos a discutir qué podemos hacer en ese tipo de casos. Que alguna variable, por ejemplo, no comparta lo que vamos a llamar orden de integración con otras variables en el sistema. Entonces, en ese caso, vamos a discutir qué podríamos hacer para resolver ese problema. ¿Ok? ¿Qué haríamos entonces ahora si es que queremos estimar los parámetros de este proceso? Bueno, queremos estimar los Cs, queremos estimar todos los phis, donde estos phis ahora son matrices. Pues lo que vamos a hacer es vamos a mostrar que podemos hacer básicamente lo mismo que hemos hecho para el caso de una serie univariada, para el caso de series de tiempo univariada, generalizando esto para el caso de series de tiempo en modelos VAR. Lo que vamos a hacer entonces es vamos a partir con la función de verosimilitud o la likelihood condicional y para eso entonces vamos a volver a asumir que los U sub t son normales. Todos los supuestos de que los U's no sean normales, que los U's no sean homocedásticos, todo eso lo vamos a empezar a ver un poquito más tarde, cuando empecemos a levantar esos supuestos y empezar a discutir otros métodos que podemos querer utilizar cuando tenemos desvíos de normalidad, cuando tenemos heteroscedastidad condicional, etc. Todo ese tipo de procesos los vamos a discutir un poquito más tarde en el curso. Por ahora, entonces, asumamos que los U's son normales. Ahora, estos U's, recuerden que no son escalares, ¿no es cierto? Los U sub t son de dimensión n por 1. Entonces, tenemos el shock de la ecuación de tasa de interés, de tipo de cambio, de déficit, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entonces, esta es una normal multivariada, no es una normal univariada. Este es un vector de ceros de dimensión n por 1, y esta es la matriz omega n por n de varianzas y covarianzas de los U sub t. Recuerden que esta omega entonces está describiendo cómo el shock de la ecuación 1 covaría contemporáneamente con el shock de la ecuación 2, 3, 4, 5, etc. ¿No es cierto? Bien, ¿qué podríamos hacer entonces para intentar estimar este proceso? Bueno, partamos haciendo más o menos lo mismo, recordando que al parecer lo que hemos hecho para el caso de un proceso ARP ha funcionado para evaluar estacionalidad, entonces tal vez podríamos hacer más o menos lo mismo para estimar un proceso VAR, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a generar nuestra variable X, donde está nuestra variable X ahora, coloca como regresores, entre comillas, un vector de unos, ¿no es cierto? Que van a ser los vectores que van a ir para las vectores de las constantes acá, ¿no es cierto? Nuestro, pero un 1, ¿no es cierto? Acá van a venir las primeras n variables rezagadas un periodo, las n variables rezagadas dos periodos, hasta las n variables rezagadas p periodo, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos acá, otra vez, tendríamos todos los regresores y para cada una de las ecuaciones, ¿sí? Y vamos a llamar phi mayúscula chistosa a todos los coeficientes que queremos estimar. Entonces sería el vector de constantes, la matriz de phi sub 1, la matriz de phi sub 2, hasta la matriz de phi sub p. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, recordando que si los U sub t son normales, condicional a cada uno de los y que observamos hasta el periodo p, y en el periodo t también debería ser condicionalmente normal. Y por lo tanto, tenemos condicional en el pasado de los y, los y debería ser normal. ¿Con qué esperanza? La esperanza debería ser simplemente pi transpuesta x, porque sería justamente esta cosa de acá, con esto de acá, va a replicar justamente todo esto. ¿Sí? Que es justamente la esperanza condicional de cada uno de los y en cada uno de los x, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la varianza? Bueno, condicional en que conocemos cada uno de los phis, la varianza simplemente la varianza de los u's, que hemos dicho que era omega, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Dado que sabemos que y es condicionalmente normal, con esta esperanza y con esta varianza, pero recuerden que nuestro y no es un escalar, sino es un vector de dimensión n, entonces lo que hacemos ahora es escribir la función de verosimilitud para la función de densidad normal multivariada. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? En lugar de ser 1 sobre la raíz de 2pi, ¿no es cierto? Esta parte de acá, va a ser simplemente 2pi elevado a la menos n medios. Obviamente, cuando n vale 1, esto simplemente acaba siendo a la menos 1 medio, que es justamente la raíz de 1, perdón, 1 sobre la raíz de 2pi, ¿no es cierto? Que sería el caso en el que tenemos una sola variable y, pero si tenemos n variables, como queremos sacar la función de distribución multivariada para estas n variables, entonces la constante vendría por acá. ¿Qué ocurría antes? Antes acá teníamos simplemente la varianza, ¿no es cierto?
la varianza de un error, pero ahora no tenemos la varianza de un error, sino tenemos la matriz de varianza y covarianza de los errores, y por lo tanto acá tenemos el determinante, esto es el determinante, de la inversa de omega elevada a la 1 medio, ¿no es cierto? Esta sería la generalización para una función de distribución normal multivariada. Por e elevado a la menos 1 medio de, y acá tenemos la formulita sándwich, donde acá tenemos y en desviación a su media, omega inversa, y en desviación a su media. Entonces, este sería como el análogo a lo que hemos hecho antes con el 1 medio del y menos la media al cuadrado dividido sigma cuadrado, ¿no es cierto? Que es el caso cuando teníamos n igual 1. Acá tenemos el caso en el que n es, no es 1, y por lo tanto acá este omega no es un escalar, sino es una matriz de varianza y covarianza. Tenemos que tomar en cuenta la inversa de la matriz de varianza y covarianza para tener la distribución normal multivariada. ¿Qué hacemos después de eso? Bueno, sacamos simplemente el logaritmo a esta expresión y con eso tenemos la log likelihood. ¿Qué ocurre de esto? Entonces, esta parte de acá obviamente no depende de parámetros a estimar, y los parámetros que tenemos que estimar serían todos los parámetros que están asociados a este pi, que serían cada una de las constantes, cada uno de los phis que tenemos acá, y a su vez tenemos que estimar también el omega. Entonces tendríamos que derivar esta log likelihood respecto a los pis, o que serían cada uno de estos parámetros de acá, y respecto a los omegas que tenemos aquí. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué podríamos hacer? Acá estoy repitiendo simplemente la log likelihood que acabamos de derivar. Derivamos esta log likelihood respecto a cada uno de los parámetros que tenemos acá. Si derivamos cada una de estas respecto a los parámetros que tenemos aquí, recuerden que los parámetros eran las constantes y cada uno de los componentes de nuestras matrices phis. Lo que va a ocurrir, háganlo con calma en la casa, pero debe ser más o menos trivial para ustedes entender esto desde un punto de vista intuitivo, es que también va a ocurrir acá que si es que los u's son normales multivariados con esperanza cero y varianza sigma cuadrado, lo que debiese ocurrir es que vamos a tener otra vez esta dicotomía y vamos a poder separar la estimación de los parámetros de la esperanza condicional de los parámetros de omega, de la varianza. Y por lo tanto, entonces, todos los parámetros de la esperanza condicional, que serían la constante, el phi sub 1, phi sub 2 hasta el phi sub p, todos los parámetros van a poder estimarse simplemente haciendo n OLS, que es lo que está descrito acá. Esta sería la representación en matrices de hacer OLS ecuación por ecuación. ¿Sí? Entonces, esto lo que me está diciendo es muy simple. Me está diciendo simplemente que si yo tengo un proceso var P, entonces agarro a la primera variable, digamos que la primera variable es el tipo de cambio, la relaciono contra una constante, contra el primer rezago del tipo de cambio, la tasa de interés y el crecimiento, digamos que son las otras variables, contra el segundo rezago de esas mismas variables, hasta el rezago P de esas variables, hago un OLS para esa regresión y con ese OLS voy a haber llenado toda la primera fila de coeficientes de estas matricitas de acá. ¿Qué hago después? Agarro la segunda variable y hago un OLS en que agarro la segunda variable en el periodo t, la relaciono contra una constante, contra el primer rezago de todas las variables, en el mismo orden en que las había colocado al principio, el segundo rezago hasta el rezago p, un OLS, y con ese OLS llené la segunda fila de esta matriz, y después la tercera, la cuarta, etcétera, hasta la fila n. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente, esta es la demostración de eso, para obtener estimadores de los parámetros de la esperanza condicional de los y en los p rezagos de los mismos y, lo único que tengo que hacer es obtener un OLS regresión por regresión o ecuación por ecuación. Entonces tengo que hacer n OLS para obtener los estimadores de esos parámetros. Una vez que he obtenido esos OLS de cada uno de estos parámetros, entonces vuelvo a esta expresión de acá y ahora reemplazo por los gorritos, gorritos, gorritos acá, y con eso voy a obtener un estimador de U gorritos. Entonces voy a tener un U gorro para cada ecuación y para cada periodo. Entonces lo que tengo es, estos U gorritos, los U gorritos ahora en el periodo T son de dimensión n por 1, ¿no es cierto? Porque tengo para el periodo 8 tengo el U-gorro de la ecuación de tipo de cambio, de tasa de interés, de devaluación, de lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces tengo los U-gorritos de cada uno de estos. ¿Y qué hago ahora? Bueno, trivialmente, lo que debiese hacer es simplemente el estimador de la matriz de varianza y covarianzas de los errores, debiese ser simplemente, calculo el estimador de la varianza de la primera ecuación, agarrando los errores de la primera ecuación y saco la suma de los errores dividido el número de observaciones y con eso tendría un estimador de la varianza de la primera ecuación. Después agarro los errores de la segunda ecuación, saco la suma de los errores de la segunda ecuación, lo divido entre el número de observaciones y con eso tengo el lugorrito de la varianza, el estimador de la varianza del error de la segunda ecuación. Y así para la ecuación n. Y después si quiero calcular la covarianza entre el estimador de la covarianza entre los errores de la ecuación 1 y la ecuación 3, por ejemplo, entonces agarro simplemente el U-gorrito que salió de la ecuación 1, lo multiplico por el U-gorrito de la ecuación 3, saco el promedio de eso con el número de observaciones que tengo. Recuerden que he perdido P observaciones porque
Como es un bar P, solo puedo estimar la esperanza o la likelihood condicional utilizando T menos P observaciones. T era el tamaño total de muestra, P era el número de observaciones con el que estaba trabajando. Y por lo tanto, entonces, con eso ya tengo un estimador de omega en todos los casos. ¿Cómo podría ser inferencia? Bueno, vamos a discutir eso un poco más tarde, pero simplemente vamos a apoyarnos en teoría asintótica convencional y lo que ocurre es que como ya tengo un estimador de la varianza acá, yo podría con ese estimador de la varianza, con este que sería el sigma cuadrado gorrito de acá, con ese estimador del sigma cuadrado gorrito, ecuación por ecuación, y con el x transpuesta x que tengo de acá, con eso podría calcular una matriz de varianza y covarianzas para un estimador de la matriz de varianza y covarianzas de los parámetros de esta cosa acá, y poder hacer inferencia respecto a eso. Entonces, nuevamente, no hay gran diferencia respecto a lo que hemos hecho para el caso de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto? O perdón, para el caso de un proceso autorregresivo. Lo único que ha ocurrido acá es que hemos generalizado esto para el caso de un proceso var P, en el cual tenemos n variables que creemos que interactúan simultáneamente. ¿Ok? Déjeme ahora derivar un resultado que es interesante, creo yo, que es cómo podemos testear hipótesis nulas, por ejemplo, respecto al orden de un proceso. Entonces, yo, por ejemplo, quiero testear la hipótesis nula, que este es un var 4, versus la hipótesis alternativa, que este es un var 8. Recuerden que acá la hipótesis nula siempre tiene que ser que el modelo es más parsimonioso que el otro, ¿no es cierto? La hipótesis nula siempre es que el modelo es más chico. No estoy discutiendo cómo seleccionar entre modelos. ¿Sí? Acá lo que estamos diciendo es cómo testeo la hipótesis nula de, por ejemplo, de un var 4 contra un var 8. Entonces, la manera de hacer eso es básicamente la siguiente. Lo que voy a hacer, voy a utilizar un test de razón de verosimilitud, otra vez asumiendo normalidad, y esta es una generalización de lo que les he pedido que demuestren para el caso de con n igual 1. Lo que ocurre es que la log likelihood, una vez que yo la evalúo en el estimador que resulta del proceso estimado, por ejemplo, por un var 4, por decir algo, entonces lo que voy a tener acá es que esta parte de acá es una constante, ¿no es cierto? Esta parte de acá debería evaluarse en el estimador de la varianza. El estimador de la varianza es el sigma gorro asociado a ese modelo, ¿no es cierto? Y finalmente, lo que tengo es que debería ser un medio de el U gorrito, sería, como ven acá, sería simplemente el U gorrito que sale de acá, que sería simplemente el Y menos el estimador de acá, menos el estimador de acá, con eso obtengo el U gorrito, ¿no es cierto? Entonces sería el U gorrito de acá, y acá lo evalúo en omega gorro también. Lo que voy a hacer es mostrarles a qué converge o a qué es igual esta expresión. Y esta expresión, acá para quitando el chiste de acá, esa expresión va a ser siempre igual a t menos p por n medios. Entonces déjenme mostrar esto paso a paso con ustedes. Entonces para mostrar eso lo que voy a hacer es simplemente agarrar esta sumatoria que tenemos acá. Ven que la sumatoria parte de p más 1 hasta t, porque es el número total de observaciones con las que estoy trabajando, ¿no es cierto? He perdido p datos para hacer la likelihood condicional. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente U gorro transpuesta a omega inversa U gorrito, ¿ok? Dado que esta es obviamente una función de verosimilitud, una log likelihood, esta cosa acá va a acabar siendo simplemente un escalar. Entonces vamos a partir con el viejo truco de que la traza de un escalar es simplemente el mismo escalar y por lo tanto es inocuo, en lugar de colocar esto, decir que esto es igual a la traza de esto mismo, ¿sí? Porque esto es un escalar, la traza del escalar es igual al escalar. A su vez, como ya hemos visto seguramente varias veces en sus cursos de econometría introductorios, la traza es un operador lineal y por lo tanto entonces la traza de la sumatoria es igual a la sumatoria de la traza. Por lo tanto, es intercambiable traza con sumatoria. Entonces yo puedo mover estas dos cosas de un lado a otro y acabar con la sumatoria y la traza. A su vez, por propiedades de traza, yo sé que la traza de A por B es igual a la traza de B por A. Entonces voy a llamar a esta expresión, la voy a llamar A, y a todo esto lo llamo B. Entonces la traza de A por B es igual a la traza de B por A. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Siguiente paso. Siguiente paso. Y este paso típicamente también lo hacemos varias otras veces en sus cursos introductorios también. Volvemos ahora un pasito atrás. Entonces este sería como un baile de paso adelante, paso atrás. Y otra vez, sabemos que la traza y la sumatoria son intercambiables porque la traza es un operador lineal y por lo tanto ahora volvemos al paso en el que cambiamos el orden de esto. Entonces en lugar de llamar la sumatoria de la traza, acabamos con la traza de la sumatoria de esto. ¿Sí? Y ahora veamos esta sumatoria. Esta parte de acá ya no depende de t, por lo tanto esta parte de acá puede salir de la sumatoria. Y me queda simplemente la traza de omega inversa por la sumatoria de U gorro por U gorro transpuesto. Pero yo recuerdo cuál era mi definición de omega gorro. Omega gorro es simplemente esta misma sumatoria
¿no es cierto? Dividido T menos P. Por lo tanto, si yo paso esta cosa a multiplicar, me queda que la sumatoria de U gorro transpuesta a U gorro, perdón, de U gorro transpuesta, esta sumatoria, va a ser simplemente igual a T menos P veces omega inversa. O perdón, omega. Y por lo tanto, entonces, lo que hago acá es reemplazo en lugar de eso T menos P veces omega. El T menos P sale de acá, es un escalar, y me queda simplemente omega inversa por omega. Omega inversa por omega es una matriz identidad. ¿Qué dimensión tiene esta matriz identidad? Es una matriz identidad de dimensión n, porque esta es la matriz de varianza y covarianzas de los U's, que es de dimensión n, ¿no es cierto? Por lo tanto, me queda una matriz identidad de dimensión n. ¿Cuál es la traza de una matriz identidad de dimensión n? Bueno, la traza de una matriz identidad de dimensión n es simplemente n, porque estoy sumando n veces los unos, que son la diagonal principal de la matriz n, ¿no es cierto? La traza era la suma de la diagonal principal de la matriz, y acá la traza de una identidad es simplemente n. Por lo tanto, entonces, evaluado en el estimador de máxima verosimilitud, este último término es simplemente igual a t, t menos p, que es el número de observaciones que tengo, multiplicado por n, que era el número de variables endógenas en mi sistema, y este sería simplemente un escalar ahí. Por lo tanto, entonces, si yo quisiese testear la hipótesis nula de un var 8 contra un var 25, por decir algo, ¿no es cierto? Yo quiero testar la hipótesis nula de si, perdón, al revés. Yo quiero testar la hipótesis nula de si mi var es un var 2 contra un var 4, por decir algo, donde 4 obviamente es mayor que 1, o que el 2, ¿no es cierto? Entonces, para testear esa hipótesis nula, yo puedo hacer un test de razón de verosimilitud. ¿Cómo es el test de razón de verosimilitud? Sería dos veces la longitud del modelo no restringido, que sería el modelo más grande, que sería el var 4 en este caso, menos la longitud del modelo restringido, que en este caso sería un var 2, y es que estoy tratando de testear un var 2 contra un var 4. ¿Qué va a ocurrir? Y esto es muy importante. Si es que tomo exactamente el mismo número de observaciones cuando estimo el var 2 que cuando estimo el var 4, es decir, que cuando T menos P es igual en el modelo var 2 que en el modelo var 4, entonces lo que va a ocurrir es que, vean que este término de acá es una constante que va a ser igual cuando yo estime el var 2 que cuando yo estime el var 4. Este término de acá va a ser igual aunque yo estime el var 2 o yo estime el var 4, porque el T menos P va a ser el número de observaciones con el que he estimado el var 2 y el var 4, que va a ser el mismo, que es T menos 4 datos. Aunque podía haber estimado el var 2 con T menos 2 datos, prefiero estimar el var 2 con T menos 4 datos para poder hacer todo este término y este término comparables entre el var 2 y el var 4. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, cuando yo reste la log latitude del modelo del var 1 con el var 0, este término va a ser igual en el var 2 y en el var 4. Este término va a ser igual en el var 2 y en el var 4. Por lo tanto, cuando yo reste estos dos números, estos dos términos se van a cancelar. Y me va a quedar simplemente esta parte de acá. ¿Sí? Entonces me va a quedar t menos p medios. Y acá este 2, este medio, se va a ver con el 2. Y por lo tanto me va a quedar simplemente el t menos p. La log latitude del omega 1 inversa menos la logaritmo del omega 0 inversa, donde el omega 1 sería la matriz de varianza y covarianzas del var 1. Pero como el logaritmo del determinante de la inversa de una matriz es simplemente el negativo del logaritmo del determinante de la matriz, entonces acá he cambiado el orden y simplemente me queda el logaritmo del determinante del var, var P sub 0 contra el logaritmo del determinante del var P sub 1, donde el var P sub 0 es más chico que el var P sub 1 en términos de orden, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y entonces lo que quiero testear, si me siguen, lo que quiero testear es que, por ejemplo, si yo que sé, estoy testeando un var 2 contra un var 3, por decir algo, entonces quiero testear que todos los coeficientes asociados al var 3 son estadísticamente iguales a 0. Eso es lo que estoy queriendo testear. Entonces, cuando hago Profe, este... ¿Sí? disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta antes? Sí. De justo lo que estábamos haciendo. Ahí dijo que los primeros términos, el menos t menos p por n, ¿Sí? se cancelarían entre los modelos, ¿verdad? ¿Sí? Porque estoy Perfecto. utilizando los mismos datos. El T Sí, sí, menos pero P es el mismo. no cambiaría el n entre los modelos, así como un bar 2 y un bar 3. No, pues, porque el N es el número de variables en el var. Ah, ya, ya, verdad, verdad, verdad. O sea, yo puedo tener 8 variables y estimar un var 2, ¿no es cierto? El Ya, n es ya, sí. simplemente el número de variables endógenas en mi var. Sí, ok, perfecto. ¿Sí? Sí, ¿Ok? gracias, profe. Bien. Entonces, ¿qué ha ocurrido acá? Que lo que ocurre entonces es que yo estoy tratando de testear la hipótesis nula, que todos los coeficientes asociados a todos los phis de orden superior a, por ejemplo, el var 2 en este caso, son iguales a cero. Por lo tanto, ¿cuántas restricciones estoy intentando, cuántos ceros estoy tratando de testear, o cuántos
ceros deberían haber en esas matrices de varianza y covarianza, en esos phis extras entre el var 2 y el var 4. Y si lo piensan un minuto, la diferencia va a ser que ¿cuántas matrices distintas hay? ¿Cuántas matrices adicionales hay? Hay P sub 1 menos P sub 0 matrices adicionales. Entonces, por ejemplo, en un var 4 versus un var 2, hay dos de estas phis adicionales, la phi sub 2 y la phi sub 3. Perdón, la phi sub 3 y la phi sub 4, ¿sí? Con un var 2 versus un var 4. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Y cuántos números debiesen haber en esas matrices? Recuerden que cada matriz phi es una matriz cuadrada de dimensión n por n. Entonces quiere decir que cada una de esas phis tiene n cuadrado términos. Por lo tanto, entonces hay n cuadrado por p sub 1 menos p sub 0 restricciones que estamos intentando testear que son iguales a 0. Y este serían los grados de libertad de este test chi cuadrado con esos grados de libertad, ¿ok? Para testear esa hipótesis nula. Y nuestro amigo Sims, el mismo amigo Sims de los bars bayesianos y demás cosas que les he dicho hace un rato, este amigo Sims lo que nos propone es que para tener mejores propiedades de muestras pequeñas, que ajustemos, en lugar de multiplicar, escalar esta diferencia por t menos p, la escalemos por t menos p menos k, donde k sería el número de parámetros adicionales que estamos estimando, el número de parámetros, el grados de libertad que estamos perdiendo en la estimación de cada parámetro en cada ecuación. ¿Sí? Pero esto simplemente asintóticamente tiene la misma distribución y por lo tanto, si tenemos un T lo suficientemente grande, no debería haber gran diferencia entre hacer esto o hacer esto. Pero si es que el T es relativamente modesto, probablemente vaya algo de ganancia en hacer este ajuste por grados de libertad para tener mejores propiedades de muestras finitas. De hecho, si por ejemplo ustedes miran papers, no papers, softwares econométricos como por ejemplo EBIUS o sí, no, Stata no hace eso. Pero EBIUS, por ejemplo, cuando ustedes estiman un modelo VAR, lo que les hace es, luego de que han estimado el VAR, lo que hace EBIUS es que les reporta esta cosa acá, el logaritmo del determinante de la matriz de varianza y covarianza. Y lo hace no porque es buen tipo, además de ser buen tipo probablemente. Lo hace porque ustedes teniendo este numerito de acá, si ustedes estiman otro VAR y teniendo este otro numerito de ahí, el determinante del el logaritmo del determinante de la matriz de varianza y covarianza de ese otro VAR, haciendo esta resta nomás, con eso ya pueden hacer el test de razón de verosimilitud. Entonces no necesitan estar esperando a realizar el test de razón de verosimilitud para hacer esa evaluación. Simplemente sacan el determinante de la matriz de varianza y covarianzas, le sacan el logaritmo a eso y con eso podrían hacer un test de razón de verosimilitud para evaluar un VAR 4 contra un VAR 3, un VAR 8, debería ser al revés, ¿no es cierto? Nuestra hipótesis nula debería ser siempre que el modelo VAR más chico es el preferido. Entonces siempre debería ser un VAR 2 contra un VAR 3, un VAR 2 contra un VAR 4, un VAR 8 contra un VAR 9, etc. De hecho, esta manera de hacer, de hacer un test de razón de verosimilitud es tremendamente útil para una cosa que es muy importante, que es que recuerden que una cosa que habíamos pedido cuando estamos haciendo la estimación de un modelo VAR es que queremos que los errores sean ruido blanco en sentido vectorial. Es decir, que los errores pueden estar correlacionados entre sí, los errores de las distintas ecuaciones pueden estar correlacionados entre sí contemporáneamente, pero los errores no debiesen estar correlacionados entre ecuaciones en distintos periodos. Y por lo tanto, los errores debiesen ser ruido blanco en sentido vectorial. ¿Qué querría decir eso en términos del orden de un proceso VAR si es que tomamos a los U's? Si nuestros Y fuesen los U's de cada ecuación. Lo que debiese ser entonces es que el P óptimo debe ser P igual a 0. ¿Sí? Que no debiese haber, si es que yo tengo un ruido blanco en sentido vectorial, eso debiese ser que ningún rezago de la variable es capaz de predecirme a sí misma, pero tampoco ningún rezago de las otras variables debiese ser capaz de predecirme a ninguna de esas variables. Entonces, por ejemplo, yo una vez que he estimado mi modelo VAR, digamos que estimo un modelo VAR 2, por decir algo, puedo testear si es que este modelo VAR 2 tiene problemas de especificación, como guardando los errores de este modelo y después haciendo un VAR 0, que sería simplemente agarrar la matriz omega, ¿no es cierto? Y después hacer un VAR 1, VAR 2, VAR 3, VAR 4, VAR 5, VAR 6 para los errores de ese modelo. Y hacer un test de razón de verosimilitud para testear si es que todos los coeficientes asociados a todos los rezagos de los U-gorros de esa regresión original no se rechaza la hipótesis nula que son estadísticamente iguales a 0. Y por lo tanto, en ese caso, no rechazaríamos la hipótesis nula de que nuestros U's son ruido blanco en sentido vectorial. ¿Ok? Y eso obviamente es algo que nos interesaría poder hacer.
Otra cosa que también nos interesaría poder hacer es poder generalizar una cosa que hemos discutido también, por lo menos tangencialmente, cuando hemos visto los modelos autorregresivos. Es que habíamos dicho que, por ejemplo, si los U's son normales, la vida se nos arregla bastante, ¿no es cierto? Y obviamente ustedes podrían utilizar algún test de normalidad para evaluar si la hipótesis nula que los U's son normales. La hipótesis nula siempre es que la vida es bella, que la vida es bonita, que no hay heteroelasticidad, que el modelo más chico es el mejor, etcétera, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la hipótesis nula también debe ser que los U son normales. Entonces, por ejemplo, podemos hacer un test de Yarque-Vera, vamos a discutir un poquito más tarde ese tipo de test, pero también podríamos generalizar el test de Yarque-Vera cuando queremos testear la hipótesis nula que los U's son normales, pero cuando los U's son un vector de variables y por lo tanto queremos testear normalidad multivariada, no normalidad univariada. Entonces podríamos hacer test de ruido blanco en sentido vectorial y podríamos testear normalidad multivariada también en sentido vectorial utilizando ese tipo de tests. ¿Ok? Profe, una pregunta. Sí. Me quedo dando vuelta, la matriz omega, yo la veo como que en la univariada era como el sigma cuadrado, ¿cierto? El Pero a sigma cuadrado gorro, diferencia, claro. Sí, exacto, el sigma cuadrado gorro. Pero a sí, diferencia del sigma cuadrado gorro, cuando sí. definimos esta omega gorro, nos quedaba como la sumatoria del mu t gorro por el mu t gorro transpuesto. En cambio, en el Claro. sigma cuadrado gorro no nos quedaba así, nos quedaba como el transpuesto en la primera. ¿Por qué se da Claro, eso? porque los UTs ahora son vectores. Entonces, esta cosa de acá es simplemente una suma, un promedio de matrices de dimensión n por n. ¿Sí? Porque el UT es de dimensión n por 1, el UT transpuesto es de dimensión 1 por n, por lo tanto, entonces, esto es de dimensión n por n. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es lo mismo que decir, a ver, déjenme mostrarles un ejemplo, tal vez lo podemos ver así. Digamos que voy a hacer el U gorro de la observación 3, U gorro de la observación 3 transpuesto, donde este U gorro son los errores del tercer dato, ¿sí? Del tercer dato, pero de mi sistema. Y en mi sistema asuman que tengo, yo qué sé, es un var 2, por ejemplo. Perdón, el n es igual a 2, para que esto sea fácil. ¿Ya? Entonces tengo dos variables en mi sistema, ¿ok? Y quiero ver cómo sería el U gorrito en la tercera. Entonces acá sería simplemente el U gorro de la ecuación 1 en el periodo 3 al cuadrado. Déjame ganar un poquito de espacio. No sé por qué estoy siendo tan mezquino acá. Entonces esto sería simplemente como, ¿sí? Esto sería simplemente el U gorro de la ecuación 1 en el periodo 3 al cuadrado, el U gorro de la ecuación 2 en el periodo 3 al cuadrado, y así sucesivamente hasta el U gorro de la ecuación n en el periodo 3. ¿Sí? Y acá tendrían el U gorro de la ecuación 1 en el periodo 3 multiplicado por el U gorro de la ecuación 2 en el periodo 3, en la casillita 1, 2 de esta matriz. ¿Me sigues? Y por lo tanto, entonces, esta omega es una matriz que va a tener el sigma gorro cuadrado 1, que sería la varianza estimada de los errores de la primera ecuación, hasta el sigma gorro cuadrado de la ecuación n, que sería la varianza estimada de los errores de la ecuación n, y acá tendría el estimador de la covarianza, el sigma 1, 2, gorro, sería el estimador de la covarianza entre los errores de la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Cómo obtendría ese? El sigma gorrito 1, 2, por ejemplo, va a ser simplemente 1 sobre t menos p, de la sumatoria, ¿de quiénes? De los u gorritos de la ecuación 1 en el periodo t y los u gorritos de la ecuación 2 en el periodo t. Y hago la suma de t igual p más 1 hasta t grande. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí, gracias. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, obviamente en términos de vector o de matricitas, parece bastante más sofisticado de lo que es, pero esta cosa es así de simple, simplemente sacar promedios. Si voy a sacar la covarianza el estimador de la covarianza entre la ecuación 1 y la ecuación 4, entonces agarro los residuos de la ecuación 1, los residuos de la ecuación 4, los multiplico, saco su promedio. ¿Sí? Y ese sería mi estimador de la covarianza entre el error de la ecuación 1 y el error de la ecuación 4. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurría ahora si es que en lugar de hacer estimación, o perdón, en lugar de hacer inferencia respecto al orden de un proceso, yo soy agnóstico respecto a cuál debería ser el orden del proceso? Entonces, ¿qué hago? Lo que hago simplemente es estimo
obtengo el criterio de información de Akaike, de Schwartz, de Hannan-Quinn, etcétera, donde lo que hago es reemplazo la log likelihood de cada modelo estimado en cada caso, y lo que va a ocurrir es, como hemos dicho antes, si es que el P es igual en un caso o en el otro, al final lo que va a ocurrir es simplemente que voy a tener que tomar en cuenta el logaritmo del determinante de omega, ¿sí? A diferencia de lo que teníamos antes, que era el logaritmo del sigma gorro cuadrado, ¿no es cierto? Acá es el determinante, el logaritmo del determinante de la matriz de varianza y covarianzas, y acá tendría este P olita, perdón, este P sub teta, sería simplemente el número de parámetros estimados en cada modelo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y entonces hago lo mismo que tenía antes, acá la penalidad sería 2 para el caso de la Kaike, la penalidad sería logaritmo de t menos p para el Schwartz y el logaritmo de t menos p para el Hannan-Quinn. Y por lo tanto entonces, bajo el supuesto normalidad, esta sería la manera en la que yo debería hacer, evaluar criterios de información, y lo mismo que hemos discutido antes debería funcionar para este caso, ¿sí? Obviamente acá, nuevamente, los criterios de información consistentes, bajo normalidad, van a ser el criterio de información de Schwartz y el criterio de información de Hannan-Quinn. Este no va a ser un criterio consistente de selección de modelos bajo el supuesto normalidad. ¿Sí? Y nuevamente, lo mismo que hemos discutido anteriormente, lo mismo debiese ocurrir acá, que cuando estamos trabajando con un modelo como el que hemos discutido en la clase antes, ¿no es cierto? Para poder comparar ambos modelos, necesitamos que el número de observaciones sea igual. Entonces, aunque yo voy a estimar un var 4 y compararlo contra un var 7, los dos modelos tienen que ser estimados con t-7 datos, porque para poder comparar los criterios de información necesito tener igual número de variables, el número de observaciones y exactamente las mismas variables dependientes en cada uno de los vars que estoy estimando, ¿sí? Y nuevamente, como les decía, si es que yo quiero seleccionar el mejor modelo que debería seleccionar, si es que quiero testear que los errores en ruido blanco, el mejor modelo para los errores deberían ser un var 0. No debería tener ningún tipo de persistencia. Excelente. Ya que estamos embalados, tratemos de entonces derivar la distribución asintótica de estos estimadores. Y otra vez, no quiero ofender a nadie, pero obviamente otra vez esto va a ser simplemente una generalización de lo que ya hemos visto para el caso de los modelos autoregresivos. Por eso es que he perdido tanto tiempo, entre comillas, yendo paso a paso en la derivación de lo que ocurría para el caso de un proceso AR, porque acá en un var todo va a ser simplemente una generalización de eso, ¿ok? Entonces, supongamos que tenemos un var P que es estacionario en covarianza, y para que sea estacionario en covarianza hemos dicho que necesitamos que los módulos de los eigenvalios de la matriz F, donde esta es la matriz F, es la supermatriz F, digamos, una matriz F en esteroides, porque es una matriz más grande que la matriz F que teníamos antes, pero si todos los eigenvalios de la matriz F en módulo están dentro del circuitario, entonces el proceso es derivante estacionario. ¿Qué vamos a requerir de estacionalidad? Una generalización de lo que hemos visto antes. Simplemente que tomando a las X como hemos definido antes, es decir, tomando todos los rezagos de, la, de las variables metidas en nuestro vector de X, ¿no es cierto? Que el promedio de los X sub t transpuesto converjan ahora a una matriz de dimensión Q, donde esta matriz de dimensión Q sea a lo que converge la esperanza de X sub t transpuesto. Recuerden que los X eran débilmente estacionarios, por lo tanto esta esperanza va a estar bien definida y no debería depender de t, y a su vez que esta matriz sea invertible, si esta matriz es invertible, entonces, se puede mostrar que, a su vez, el estimador de los parámetros de la esperanza condicional van a ser todos consistentes, y el estimador de la matriz de varianza y covarianzas también va a ser consistente. Por lo tanto, entonces, tenemos todo alineado. Si es que nuestro proceso es débilmente estacionario, todos los parámetros van a ser, los parámetros estimados van a ser débilmente consistentes, tanto para la esperanza condicional, los parámetros de la esperanza condicional, como los parámetros de la matriz de varianza y covarianzas de los errores. Y todo esto bajo el supuesto de que el proceso es débilmente estacionario, ¿sí? Si tenemos alguna o algunas variables que no son débilmente estacionarias, vamos a discutir qué es lo que ocurre en ese caso cuando veamos series de tiempo no estacionarias. Eso lo vamos a ver en el tópico 3, ¿ok? Por ahora, entonces, simplemente asuman que la vida es hermosa y que todas las variables son débilmente, que el proceso es débilmente estacionario, es estacionario en covarianza, ¿ok? Finalmente, entonces, una manera de poder representar la distribución asintótica de los parámetros asociados a cada una de estas cosas es utilizar lo que vamos a llamar el operador Beck. Y el operador Beck es simplemente el operador Beck.
digamos, el vec de pi gorrito, perdón, el vec de pi gorrito, ¿sí? Es simplemente lo siguiente. Todo lo que hace es, el operador vec es un operador en que convierte una matriz, la convierte en un vector, ¿ya? En un vector columna en este caso, ¿ok? Entonces lo que hace básicamente lo siguiente. Supongan que yo tengo una matriz que es, yo qué sé, A, B, C, D, E, F, G, H, I, por decir algo. Entonces lo que hace el operador vec es que agarra y concatena horizontalmente las columnas de esta matriz. Entonces agarra A, D, G y abajo coloca B, E, H y abajo coloca C, F, I. ¿Sí? Entonces se vuelve un vector, en este caso de dimensión 9 por 1, se volvería este vec. ¿Sí? Era una matriz que era de dimensión en 3 por 3 en este caso y lo vuelve un vector de dimensión 9 por 1. ¿Por qué estoy queriendo hacer eso? Porque quiero ver es cuál es la distribución asintótica de cada uno de los coeficientes estimados en el modelo VAR. Entonces lo que estoy haciendo es que acá estoy listando todos los coeficientes. Recuerden que esto era simplemente los pis, es la manera en que hemos dicho que estaba las constantes y todos los coeficientes de las matricitas fis, ¿no es cierto? De estas matricitas que hemos visto acá, ¿sí? De estas que tenemos acá, ¿sí? Entonces estamos tratando de sacar la distribución asintótica de todos y cada uno de los coeficientes de este modelo VAR estimado, ¿ok? Y entonces lo que he hecho es que he generado un vector vec y luego he generado un vector que se llama la operación vec-h. Y vec-h lo que hace es que hace la misma concatenación que hacía el otro vector, pero hace la concatenación solamente tomando en cuenta la parte triangular inferior de la matriz. Y entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque obviamente la matriz omega es una matriz que es simétrica, porque la covarianza entre A y B es igual a la covarianza entre B y A. Por lo tanto, entonces, lo que haría sería, acá tenemos nuestro omega, ¿no es cierto? Acá estaría nuestro sigma 1, 1 gorro, acá estaría nuestro sigma n, n gorro, y acá estarían los coeficientes del sigma 1, 2, el sigma hasta el sigma 1n, ¿sí? Y acá tenemos el sigma n1. Entonces, lo que hace es, toma todos estos toda esta fila o toda esta columna, la coloca primero. Y después agarra, como este numerito de acá, la covarianza entre el shock 1 y el shock 2 es igual a la covarianza entre el shock 2 y el shock 1, este no lo repite. Y entonces toma solamente esta partecita de la matriz y esta la coloca aquí abajo. Y después para el otro, esta partecita, y al final nos quedamos con solamente el último terminito y el último término lo coloca ahí. Entonces, esta vec h va a ser de dimensión n por n más 1 medios. ¿Sí? Que sería el número de coeficientes potencialmente distintos en la parte de la diagonal de la triangular inferior de la matriz omega. ¿Ok? ¿Ya? Y entonces, otra vez, la demostración está en Hamilton, es muy fácil de seguirla, por lo tanto, se las dejo a ustedes. Em, lo que nos dice esto es simplemente lo siguiente, ¿no es cierto? Si toman todos los coeficientes de la esperanza condicional, agarran y le sacan la operación esta vec a los pigorritos y restan el verdadero vector de parámetros, lo escalan esto por raíz t, porque este raíz t es la tasa de convergencia de los procesos de desviamiento estacionarios que hemos discutido. Eso va a tener una distribución asintótica normal con esperanza igual a 0. Y la matriz de varianza y covarianzas de estos va a ser simplemente esta expresión de acá, que es sigma y esta cosita de acá, esto acá, es lo que se llama producto Kronecker. ¿Sí? Y el producto Kronecker, como dice esta expresión, es simplemente si yo quiero sacar el producto Kronecker de A, producto Kronecker con B, lo que hacemos es simplemente agarramos el componente 1, 1 de la matriz A y lo multiplicamos por toda la matriz B. Luego agarramos el componente 1, 2 de la matriz A y lo multiplicamos por toda la matriz B. Y así sucesivamente. Cada componente lo multiplicamos por la matriz, por esa matriz. ¿Ya? En Gauss, por ejemplo, si ustedes quieren hacer el producto Kronecker de A por B, la operación es simplemente A punto por punto B. Y esto sería producto Kronecker. ¿Ok? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Déjenme pensar un minuto, déjenme contarles un minuto esto. Imagínense que este A es omega, imagínense que este B es simplemente coinversa, ¿ya? Y entonces lo que me está diciendo esto es que la primera parte de acá, que sería la matriz de varianzas y covarianzas de los coeficientes de la primera ecuación de mi modelo VAR, va a ser igual a A11 sería el componente 11 de omega, que sería el sigma
1, 1, que sería la varianza de los errores de la primera ecuación multiplicado por Q inversa. Y Q inversa es a lo que converge el X transpuesta X sobre T inversa. Y por lo tanto, entonces, lo que me está diciendo esto es que la matriz de varianza y covarianzas de sus coeficientes va a ser exactamente igual a la que yo obtendría por el OLS, el sigma cuadrado gorro por X transpuesta X inversa asociado a esa ecuación. Entonces, tendría que agarrar simplemente la varianza de la ecuación, el estimador de la varianza de la ecuación 1 por el X transpuesta X, donde el X era la matriz como la habíamos definido antes, y esa va a ser la matriz de varianzas y covarianzas del proceso de los coeficientes de la primera ecuación. Para la segunda ecuación, los coeficientes de la segunda ecuación, ¿qué haría? Agarro el componente 2, 2 de esta matriz y con ese componente 2, 2 lo multiplico por nuestra X transpuesta X inversa y esa sería la matriz de varianzas y covarianzas el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas de los parámetros de la segunda ecuación. Y así sucesivamente con todos los parámetros, perdón, así sucesivamente con todos los parámetros de la diagonal principal. ¿Sí? De la diagonal principal. Entonces, con estos parámetros de la diagonal principal, tengo todas las varianzas y covarianzas de los parámetros estimados ecuación por ecuación. ¿Qué es lo que está haciendo este término de acá y todos los términos que están fuera de la diagonal principal? Lo que está haciendo es una cosa que es muy elegante y muy divertida, si me preguntan. La cosa elegante y divertida que hace esto es simplemente que agarra y me saca lo que se llaman las cross equation restrictions o las restricciones entre ecuaciones, porque esto me permite poder hacer inferencia de, digamos, quiero testear la hipótesis nula, que algún parámetro de la ecuación 1 es 2 veces algún otro parámetro de la ecuación 2. ¿Sí? Entonces acá lo que quiero hacer es simplemente combinar parámetros estimados en distintas ecuaciones y puedo hacer test de hipótesis respecto a parámetros en distintas ecuaciones. Y entonces la gracia de esto es que no puedo hacer, no solamente hago inferencia ecuación por ecuación respecto a un parámetro en particular, sino que también podría, por ejemplo, testear que todas las autocorrelaciones de primer orden de todos los casos suman 1, o todas las autocorrelaciones de primer orden son, de todas las ecuaciones son menores que 4, por decir algo, no se estoy inventando, ¿no es cierto? Cualquier cosa. Entonces podría agarrar y testear restricciones entre ecuaciones utilizando esta matriz de varianza y covarianza. Y la siguiente cosa interesante que nos saca esto es que si yo quiero hacer inferencia respecto a los parámetros de omega, ¿no es cierto? Entonces, la distribución asintótica de los parámetros de omega, la varianza del error de la primera ecuación, la covarianza entre el error de la primera y la segunda, la covarianza la varianza de la segunda ecuación, etcétera. Para eso simplemente lo que tengo que hacer es calcular este sigma, esta matriz sigma. Y esta matriz sigma lo que hace simplemente es que va tomando los estimadores de las covarianzas cruzadas entre distintas ecuaciones. Entonces yo podría, por ejemplo, acá calcular cuál es la varianza hacer inferencia respecto a la covarianza entre los errores de la ecuación 4 y la ecuación 8, o la covarianza entre los errores de la ecuación 25 y la ecuación 3. Entonces simplemente utilizando esta formulita de acá, yo podría obtener cómo poblar este mi omega y con eso hacer inferencia respecto a omega, no solo respecto a, pero esto es sigma, ¿no es cierto? No solo respecto a los parámetros de la esperanza condicional, que serían nuestros pis, sino también respecto a la matriz de varianza y covarianza. Entonces, por ejemplo, podría testear la hipótesis nula que los shocks de inflación no están correlacionados contemporáneamente con los shocks de desempleo, o que el shock de tasa de interés no está correlacionado contemporáneamente con el shock de devaluación cambiaria, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, puedo querer testear ese tipo de hipótesis nula, o puedo querer testear la hipótesis nula que la varianza de los shocks de términos de intercambio son 3 veces más volátiles que los shocks de, de crecimiento del producto, no sé, estoy inventando. Entonces, acá podría testear ese tipo de hipótesis utilizando esta distribución asintótica. Entonces, como ven, todo es una generalización casi trivial de lo que hemos visto en los casos de los procesos autoregresivos, pero es bastante más poderoso porque nos permite no solo tener una descripción estadística de cada una de estas variables, sino las interacciones dinámicas que tienen estas variables entre sí. Entonces, por ejemplo, un VAR4 o un AR4 para un proceso univariado de la inflación puede que
una vez que yo controle por rezagos del desempleo, del producto, el tipo de cambio, etcétera, acabe siendo un VAR 2, por decir algo. Y ahí tengo una manera de poder representar y poder predecir y poder hacer forecast de no solo la variable inflación, sino también incondicionalmente, sino también condicional en otras variables, poder ganar en atributos para poder describir mejor las características de la serie y para poder hacer mejores proyecciones también. Entonces, un VAR obviamente tiene esa gracia adicional y como hemos visto, si es que el proceso es de evento estacionario, entonces podemos hacer, utilizar teoría sintótica convencional para hacer inferencia. Lo que esto quiere decir, todo esto que está escrito parecería ser en difícil, en realidad lo único que están diciendo es que ustedes hagan OLS y con OLS olvídense de que están haciendo un VAR. Es exactamente igual hacer OLS, pueden hacer test de hipótesis y además tienen la gracia de que podrían, utilizando estas restricciones, podrían hacer test de hipótesis entre ecuaciones, cosa que también se agradece porque es bastante fácil y bastante poderoso de poder realizar.